electrónica. Recordarán ustedes que hablábamos de cómo pues, los átomos están formados por partículas subatómicas. En los núcleos se encuentran los protones y los neutrones y en las afueras se encuentran los electrones. Cuando el átomo es eléctricamente neutro, tiene igual número de cargas positivas en el centro, o sea, en el núcleo, o sea, protones, e igual número de cargas negativas en las afueras, en la nube electrónica. Eso es lo que mantiene el átomo eléctricamente neutro. Lo que sí tenemos que saber es que los átomos no pierden protones, pero sí pueden ganar o perder electrones, ¿verdad? Ahí es donde adquieren cargas. Cuando un átomo gana electrones, adquiere cargas negativas, se convierte en anión. Y cuando un átomo pierde electrones, adquiere cargas positivas, se convierte en catión. En conjunto, catión y anión se les llama iones. Entonces el otro día estábamos viendo cómo llegar a saber con una alta probabilidad dónde se encuentran los electrones en un átomo por medio de los números cuánticos, por medio del nivel que nos indica el nivel de energía, porque sabemos que los electrones en un átomo se encuentran en niveles de energía que a su vez tienen subniveles, los subniveles a la vez tienen orbitales. Los orbitales pueden albergar a lo máximo 2 electrones, uno girando a favor de las manecillas del reloj y el otro en contra de las manecillas del reloj. Entonces, para indicar con una alta probabilidad dónde se encuentran los electrones en un átomo, entonces están los 4 números cuánticos. Cada electrón en cada átomo va a tener un conjunto de 4 números cuánticos. Un nivel, un subnivel, un orbital y un spin, ¿verdad? Pero eso es con una alta probabilidad. Saber exactamente dónde se encuentra el electrón en un átomo, eso es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los electrones son dinámicos, se están moviendo. Entonces, las regiones donde hay una alta probabilidad de encontrar los electrones, ahí sí que las podemos identificar, digámoslo así, o podemos llegar a saber con un 95% de probabilidad con los números cuánticos, ¿verdad? Y todo esto nos sirve para llegar a comprender más adelante, primero cómo está constituido el átomo, y luego nos va a servir para comprender cómo los átomos se enlazan entre sí para llegar a formar moléculas eléctricamente neutras, ¿verdad? Que estas moléculas a su vez pueden llegar a reaccionar y formar otras sustancias. Y así es como se va transformando la materia. Entonces el otro día estábamos viendo los 4 números cuánticos, nivel, subnivel, orbital y spin, ¿verdad? Algo bien importante que debemos saber es que todos los electrones en un átomo no pueden llegar a tener los 4 números cuánticos idénticos. Por lo menos el spin va a cambiar, ¿verdad? Y eso se demostró ya con el principio de exclusión de Pauli, ¿verdad? O sea, pueden estar en el mismo nivel, en el mismo subnivel, inclusive en el mismo orbital, porque cada orbital puede albergar 2 electrones, pero vamos a ver que por lo menos se diferencian en que un electrón está girando a favor de las manecillas del reloj y el otro en contra. Por eso es que no podemos llegar jamás a tener 2 electrones con los mismos 4 números cuánticos que sean idénticos, ¿verdad? El subnivel ya sabemos que se representa por letras y por números, ¿verdad? Pero empezamos desde cero. Cuando es en letras son las líneas espectrales S, P, D, F y de aquí en orden alfabético. En cada orbital solo puede haber 2 electrones a lo máximo, ¿verdad? Y entonces el otro día estábamos viendo efectivamente el nivel 1, un subnivel, el 0, que ya en notación científica se pone 1S. El nivel 2, 2 subniveles, 2S, 2P. El nivel 3, 3 subniveles. 0, 1, 2, que representa S, P y D. Entonces ya en notación científica es 3S, 3P y 3D. Y el nivel 4, 4 subniveles. El S, el P, el D y el F. Por eso la notación científica es 4S, 4P, 4D, 4F, ¿verdad? Sabemos perfectamente cuántos orbitales tiene cada uno de esos subniveles y que se representan con el valor
negativo de L bajando por 0 hasta el valor positivo de L. Eso nos da la cantidad de números cuánticos, la cantidad de electrones por subnivel, y también nos puede indicar el número total de electrones por nivel, ¿verdad? Que nosotros también sabemos que se puede sacar por 2n a la 2. Ahí está, ¿verdad? Entonces, la combinación de los 4 números cuánticos permite ubicar a los electrones en un átomo con una alta probabilidad, ¿verdad? Porque no podemos verlo exactamente, o sea, no podemos decir exactamente dónde se encuentra porque el electrón es dinámico. Entonces, por ejemplo, un electrón puede situarse en el nivel 3, en el subnivel 1, que sería el P, puede ubicarse en el orbital menos 1, que sería el PX, digamos el primer orbital de los 3 que tiene P, y puede estar girando inversamente, con un spin inverso, ¿verdad? Entonces, esto nos está indicando con una alta probabilidad dónde se encuentra el electrón en ese átomo, ¿verdad? Por eso es que cada electrón va a tener un conjunto de sus 4 números cuánticos. Por favor, si hay algo que no van entendiendo, de una vez pregunta. Si se dieron cuenta, voy a hacer un paréntesis aquí. Si se dieron cuenta, el día lunes tenemos nuestro primer examen parcial y viene hasta lo que veamos el día de hoy. Inclusive algunas cuestiones que no podamos ver de números cuánticos y todo esto de la segunda unidad, eh, entonces lo vamos a tocar el lunes en la mañana, y eso viene en el examen de las 4 de la tarde del día lunes. El día lunes tenemos examen parcial a las 4 de la tarde en la plataforma, para que lo tomen en cuenta. Yo pensaba que pudiera haber venido la unidad número 3, pero pues no ha sido posible ver la unidad número 3. Yo pensaría que la unidad número 3 la empezamos a ver el día lunes, ¿verdad? Pero eso ya va a venir para el segundo parcial, para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, por ejemplo, un electrón no puede situarse en estos números cuánticos. Por ejemplo, es cierto que el nivel 3 tiene 3 subniveles, pero nosotros sabemos que los números de subnivel empiezan desde 0, desde n-1, que es 0. Entonces es 0. Estos 3, el nivel 3 tiene 3 subniveles, 0, 1 y 2, pero no puede ser 3. Entonces aquí no se puede situar este electrón. O sea, este conjunto de números cuánticos por este número está incorrecto, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que tener la habilidad ya de poder ver si alguno de estos números está incorrecto según lo que aprendimos, ¿verdad? El número cuántico, entonces, subnivel, no puede ser igual a n, ¿verdad? Puede ser nada más n-1. O sea, puede ser 0, 1, 2 aquí, pero no puede ser 3. Entonces, por eso está incorrecto. El otro día habíamos hecho en el propedéutico este ejercicio, ¿verdad? De cuál estaba incorrecto. Ajá. Y básicamente era eso, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el primero nos podemos dar cuenta que el nivel 5 tiene 5 subniveles, pero por lo mismo no puede tener 5 de subnivel, o sea que esto está malo, ¿verdad? Por lo tanto, el nivel 5 solo puede tener 0, 1, 2, 3 y 4. Esto está incorrecto, entonces no es válido esto. Este tampoco es válido, ¿por qué razón? Porque no podemos tener nivel 0, solo podemos tener números enteros, ¿verdad? Por ejemplo, este que tenemos aquí, el nivel 4 tiene 4 subniveles. Perfecto. 0, 1, 2 y 3. Perfecto. ¿Verdad? Pero el subnivel 2, que si nos ponemos a pensar, es el D, tiene 5 orbitales y solo pueden ir desde menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Eso sería. No puede ser menos 3. Eso es incorrecto, ¿verdad? Entonces, todos estos ejercicios es para lograr ver lo incorrecto o lo correcto que pueden estar los números cuánticos que ustedes ya podrían manejar, porque ya sabemos qué nivel
¿qué significa el nivel y cómo se puede representar el subnivel, el orbital y el spin? Me voy a pasar esto rápidamente para seguir avanzando. Bueno, a cambiar de presentación. Por Ingeniera, favor. estas diapositivas nos la va a pasar para estudiar, ¿verdad? Sí, hoy por fin ustedes yo ya logré entrar a mi usuario en la plataforma, entonces pensaría que hoy en la tarde ya les pongo las presentaciones, ¿verdad? Por favor, ustedes vayan anotando porque no todo está en la presentación, obviamente es una guía para el profesor y una pequeña guía para el estudiante, pero sobre todo para el profesor. Hay algunas cosas que uno va haciendo aparte de lo que está en la presentación. Entonces, por favor, siempre vayan anotando, ¿verdad? Pero sí, se los voy a poner hoy en la plataforma. Pues, en resumen, podríamos decir que, pues, dos electrones en un mismo átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos idénticos. Eso está demostrado con el principio de exclusión de Pauli. Podemos decir que cada orbital puede contener dos electrones, pero por lo menos va a tener el spin opuesto, por lo tanto va a tener diferente spin y no puede llegar a tener los cuatro números cuánticos idénticos. Ahí tenemos el ejemplo de cómo se cumple el principio de exclusión de Pauli. Aparte de esto, aquí tenemos el diagrama orbital, los electrones en orbitales para los primeros 10 elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un orbital, se encuentra simplemente en el 1s. ¿Cómo se va llenando? Vamos a ver si lo tengo más aquí, más adelante. Ingeniera, Sí, dime. disculpe, me están comentando mis compañeros que están en la ENCA que se les fue el internet. Ay, Dios, qué mal eso. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, voy a ver si puedo informar aquí. Lo voy a informar aquí de una vez. Bueno, ya avisé a ver qué tal si los llegan a auxiliar y ya conectan esto. El llenado de los orbitales, vamos a ver si lo tengo por aquí. El llenado de los orbitales, ¿están viendo la nueva presentación que tengo ahí? Solo les quiero contar. Va. Cuando uno va a representar la configuración electrónica de los electrones de un elemento, es importante que ustedes sepan que esta configuración electrónica sigue tres principios básicos. El principio de mínima energía, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. En el caso del principio de mínima energía, este ya establece por el diagrama de Mueller, establece que los electrones se van llenando en los orbitales de menor energía y luego van llenando los de mayor energía. Es decir, los que están más cerca del núcleo son los primeros que se van llenando y el orden de energía por eso es el siguiente. Primero se llena el 1s, después el 2s, después el 2p. O sea, si nosotros nos damos cuenta, primero se llena el nivel 1, después el nivel 2, el S y el P, después el nivel 3. Ahora, aquí hay algo bien importante. El 3 implica el S, el P y el D. Pero si ustedes se dan cuenta, el nivel de energía entre el 3D y el 4S es muy parecido.
Por eso es que primero se llena el 4S y después se llena el 3D. Aquí cabal, en esto, es donde nosotros vamos a ver que los elementos de transición interna ya han llenado este que es más externo, este nivel más externo, y todavía no han terminado de llenar este. ¿Pero por qué se da eso? Porque estos dos son muy similares en energía. Pero primero se llena este y después se llena este. Eso está comprobado y basado en el diagrama de Mueller, ¿verdad? Después se llena el 4P, el 5S, el 4D, el 5P, y así nos vamos sucesivamente. Prácticamente, ¿cuál es el orden que seguimos? Solo voy a adelantarme rápidamente. A ver si lo tengo por aquí. Sí. El orden que seguimos es este, ¿verdad? Vamos siguiendo el camino. Vamos siguiendo el camino. El nivel 1, un subnivel. El nivel 2, dos subniveles. El nivel 3, tres subniveles. El nivel 4, cuatro subniveles. Y así nos vamos. Y entonces el llenado de los orbitales en los diferentes subniveles y niveles de energía va dándose con estas flechas, siguiendo punta con cola, el camino va siendo este, para construir configuraciones electrónicas. Algunos posiblemente tengan ordenado un tanto diferente esto, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Se va llenando de la misma forma. Entonces, el llenado de los orbitales va siendo de esta forma. Pero aparte de eso, me voy rápidamente entonces a seguir aquí. Entonces, se cumple el principio de mínima energía, basado en el diagrama de Moller, ¿verdad? Que el llenado de los orbitales es este. Ustedes lo tienen ahí en su libro de química que se les dio, ¿verdad? Algunos niveles más altos tienen menor energía que los orbitales de niveles inferiores. El ejemplo cabal es el 4S y el 3D, ¿verdad? El 4S es de menor energía que el 3D. Por eso es que aquí, ¿verdad? A veces esperaríamos que el 3D estuviera aquí, no, pero resulta que está el 4S, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta también el diagrama de Mueller. Por eso es que construimos las configuraciones electrónicas de la forma que les mostré en este momento. Entonces, se cumple el principio de mínima energía. También se cumple el principio de exclusión de Pauli, que les decía, ¿verdad? Que el principio de exclusión de Pauli establece que un átomo no puede tener dos electrones con sus 4 números cuánticos idénticos. Por lo menos el spin va a cambiar, ¿verdad? O sea que dos electrones de un mismo átomo no pueden tener los 4 números cuánticos idénticos. Y por último, también se cumple en la configuración electrónica y por cuestiones de estabilidad, la regla de Hund, que ya la regla de Hund establece que los electrones de un determinado subnivel de energía no se aparean en un orbital hasta que los orbitales del subnivel tengan por lo menos un electrón cada uno. Los electrones apareados tendrán spin opuesto, pero los no apareados tendrán el mismo spin. ¿A qué se refiere todo esto? Sencillamente es cuando vemos que el llenado de los orbitales, pero eso sobre todo se empieza a ver en P, porque en S como que ese se llena con 2, pues eso no se puede ver, eso se empieza a ver desde su nivel P, que ya tiene 3 orbitales, que el llenado va siendo primero los electrones con spin opuesto, con spin paralelo, perdón, con el mismo giro. Por ejemplo, todos para arriba. Y luego ya empezamos a llenar todos para abajo, ¿verdad? Primero todos para arriba y luego todos para abajo, ¿verdad? Entonces, esto ya está contemplado en la regla de máxima multiplicidad de Hund, ¿verdad? La regla de Hund. Ahí está. Bueno. Entonces, el diagrama orbital para los primeros 10 elementos de la tabla periódica, como el llenado va siendo primero el 1S, después el 2S, después el 2P, después el 3S, entonces, con el hidrógeno, pues, que tiene un solo electrón, simplemente está en el 1S. El helio, los 2 electrones que tiene están en el 1S.
El litio que ya va teniendo 3, entonces llena el 1s y llena el 2s, ¿verdad? Llena el 1s y empieza a llenar el 2s, ¿verdad? Por eso es que la configuración electrónica del litio va siendo 1s2, 2s1, ¿verdad? Para el litio va siendo entonces, los dos primeros electrones están en 1s y los dos segundos electrones están en 2s. Por eso es que la configuración electrónica para el litio va siendo 1s2, 2s2, ¿verdad? Para el boro, entonces va siendo, los dos primeros están en 1s, los otros dos están en 2s, y el quinto ya va empezando a llenar el P, ¿verdad? Entonces ya vemos que la configuración electrónica para el boro va siendo 1s2, 2s2, 2p1, ¿verdad? Para el boro. Ahora, ya en el carbono se empieza a ver la regla de máxima multiplicidad de Hum, porque esta establece que los espines, que la configuración electrónica más estable en un subnivel es aquella que tiene el mayor número de espines paralelos. Entonces, para el carbono ya podemos ver que el llenado va siendo de esta forma por cuestiones de estabilidad. Esto se consigue gracias, o sea, esto se da gracias a que este es estable, ¿verdad? Cuando este llega a tener, o los elementos llegan a tener sus electrones con spin paralelo, son más estables. Y aquí lo podemos ver entonces cómo se cumple con la regla de máxima multiplicidad de Hum. Los dos electrones del carbono, los dos últimos, que están en P, ya vemos que están cada uno en cada orbital. No se encuentran en un solo orbital, se encuentran en cada orbital para hacer, para que cabal haya el mayor número de espines paralelos. Entonces, por eso la configuración electrónica del carbono va siendo 1s2, 2s2, 2p2, ¿verdad? Ahí estamos. Para el nitrógeno, todavía es mucho más evidente la regla de máxima multiplicidad de Hum. Y esto se cumple por cuestiones de estabilidad, ¿verdad? Los primeros dos electrones están en 1s, los otros dos electrones están en 2s, pero los últimos tres electrones tienen que tener spin opuesto para que le den la estabilidad a los electrones de nitrógeno. Y aquí podemos ver entonces con spin paralelo en el subnivel P, ¿verdad? Obviamente la configuración electrónica de este es 1s2, 2s2, 2p3, ¿verdad? Para el oxígeno ya vamos viendo que se empieza a llenar el primer orbital de los P, ¿verdad? Se sigue llenando en el F y por último se termina de llenar para el neón, ¿verdad? Y esos son los primeros 10 elementos de la tabla periódica. Entonces prácticamente ustedes tienen ahí que el llenado de los orbitales, se puede poner líneas para representar los orbitales, pero también se pueden poner cuadritos como este y la notación científica va de esta forma. Para el hidrógeno, 1s1, para el helio, 1s2, para el litio, ya va siendo entonces 1s2, 2s1, para el berilio, 1s2, 2s2, ¿verdad? Para el boro, ya va siendo 1s2, 2s2, 2p1, para el carbono ya va siendo 1s2, 2s2, 2p2, ¿verdad? Nitrógeno, ya vemos entonces la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p3. Nos damos cuenta de algo, nos damos cuenta que en la configuración electrónica no se puede ver el llenado de los orbitales, pero uno lo puede desarrollar cumpliendo con la regla de máxima multiplicidad de Hum, ¿verdad? Y obviamente cumpliendo con el principio de mínima energía y el principio de exclusión de Pauli, ¿verdad? Que son las reglas que se cumplen en la configuración electrónica. Vemos entonces la configuración electrónica para el oxígeno, vemos para el flúor y vemos para el neón, ¿verdad? Por ejemplo, el elemento 11, que ya va siendo el sodio, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ¿verdad? Esa sería la configuración electrónica para el sodio, que es el elemento 11. Perfecto. Entonces,
el llenado de mínima energía nos dice cómo se van llenando y lo podemos ir haciendo con esta tablita de abajo, ¿verdad? Construyendo la configuración electrónica de modo que cada flecha siga a la otra punta con cola, ¿verdad? 1S2, 2S2, 2PC, 2P2, 3S2, 3P6, 4S, 3D y así nos vamos, ¿verdad? Para construir configuraciones electrónicas. Bueno. Por favor, en este momento, construyan la configuración, la configuración electrónica del argón con su tablita de about. ¿Vamos todos? El del ¿Están argón. escuchando? ¿Me escuchan? Sí se escucha, ingeniero. Va. Todos construyendo la configuración electrónica del argón, el elemento 18, por favor. Recuérdense. O sea, recuérdense que ustedes pueden construir perfectamente quiero borrar esto, estas configuraciones, ¿verdad? Esta va así. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Solo del argón dijo, ¿verdad, ingeniero? ¿O había otro? Sí. No, ahorita del argón. Va. Y vamos a ver si puedo usar otro color aquí. Vamos a ver. Entonces, para construir la configuración electrónica, así. Se apunta con cola, este va haciendo el camino. Este va haciendo el camino. Y este va haciendo el camino. Y así nos vamos. Pero, por ejemplo, para el argón, que es el elemento 18, ustedes tendrían que decir, bueno, 18. Sabemos que el S puede ir desde S1 hasta S2. El P puede ir desde P1 hasta P6. El D puede ir desde D1 hasta D10. Y el F puede ir desde F1 hasta F14. Perfecto, ya sabemos eso. Entonces, por ejemplo, tiene 18, ¿verdad? Los primeros dos están en 1S2. Va, perfecto. Luego sigue 2S2. Perfecto. Después sigue 2P6. Va. Ahí ya llevamos 10. Me faltan 8. Después de 2P sigue 3S. 3S2. Va, perfecto. Ahí ya llevo 12. Después sigue 3P. ¿Verdad? ¿Es P6 o no? Es en los Es 18. 3P6. Ajá. Y esa es la configuración electrónica del argón, ¿verdad? Sí. Ahí todos los orbitales están llenos, ¿verdad? Exacto. Fíjense ustedes que, vamos a ver, voy a cambiarlo de color, le voy a poner este. Fíjense ustedes que el nivel de valencia, así se le llama,
El nivel de valencia de todo átomo es el último nivel. Ese es el nivel de valencia. En el caso del argón, el último nivel, si ustedes se dan cuenta, porque como él tiene 18, es el 3, el nivel 3. ¿Y cuántos electrones se encuentran en ese nivel? 2 aquí en S y 6 en P, o sea, 8. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que todos los elementos de la columna 8A se distinguen porque terminan cabal, o sea, su nivel de valencia tiene 8 electrones. Esa es una de las razones por las cuales ellos se encuentran en la columna 8, pero a eso se le atribuye la gran estabilidad que presentan los gases nobles, los elementos de la columna 8A. Cabal por esto, por llegar a tener 8 electrones en su última capa. Si yo les preguntara, ¿cuántos electrones de valencia tiene el argón? Me tendrían que decir 8, porque tiene 2 aquí y 6 aquí, ¿verdad? A ver, todos construyendo la configuración electrónica, construyamos la del magnesio. Todos construyendo la configuración electrónica del magnesio. Que es el elemento 12. Se van ustedes a la tabla periódica y miran que el argón es el elemento 12. Va, perfecto. Construyamos la configuración electrónica. Nos venimos en este camino. Va. 1s2, 2s2, ¿verdad? Ahí llevo 4. Ajá. 2p6, ¿verdad? Y después 3s12. Ahí estamos. 10 en total, ¿verdad? Si yo vengo y les preguntara en un examen, ¿cuál es el nivel de valencia del átomo de magnesio? ¿Qué me dirían? El nivel 3. Ustedes vendrían, a ver, voy a cambiar de color. Ustedes vendrían y me dirían, el nivel de valencia es el último nivel del átomo de magnesio. Es el 3. Tendrían que haber contestado 3. Y si yo vengo y les digo, ¿cuántos electrones de valencia tiene el magnesio? Entonces ustedes dirían 2, porque en ese último nivel tiene 2. Y esa es la razón por la cual el magnesio, que es un elemento representativo de las columnas A, se encuentra en la columna 2A, porque tiene 2 electrones de valencia. Perfecto. Va, eso es cuando el magnesio es un átomo eléctricamente neutro. El magnesio, imagínense que yo les hubiese puesto el magnesio +2, les hubiera puesto. Entonces ustedes, bueno, la configuración electrónica de este sería efectivamente, vamos a ver, sería, ¿sí? 1s2, 2s2, 2p6. Voy a poner este, pero con la finalidad de que vean. 2p6 y 3s2. Pero aquí dice que ha perdido 2 electrones. Entonces ya no tiene estos. Entonces, esto significa que la configuración electrónica que le ha quedado al magnesio cuando ha perdido estos 2 electrones, si ustedes se dan cuenta y ven, es la del neón. Entonces se volvió isoeléctrico con el neón porque tiene la misma configuración electrónica del neón. Perfecto. Y entonces ya siendo así, ¿cuál es el nivel de valencia del magnesio +2? El nivel 2. ¿Y cuántos electrones se encuentran ahí? 8. Por eso es isoeléctrico con el neón, porque el neón llega a tener, al igual que todos los gases nobles de la columna 8A, 8 electrones en su última capa. Y a eso le brindan o le atribuyen su gran estabilidad. ¿Verdad? Su gran estabilidad. ¿Me han comprendido esto? Entonces, cuando es signo más, pierde, y cuando es signo menos, es como si le dan. Exactamente, así es. Y a eso se refería con isoeléctrico, cuando tiene la misma configuración, ¿verdad? Ajá. Ingeniera, ahí dijo que iba a quedar como con un electrón de valencia 8, pero ¿por qué?
Porque, ahorita te explico. Es que quería poner la M ustedes. Va. Porque ya este los ha perdido, porque el decir que el átomo ha perdido 2 electrones, poniéndole este signo, este se volvió en cation, perdió este, entonces el nivel último, el nivel que pasa a ser el último sería este, mira, porque ya no tiene esto. Entonces, el nivel de valencia de este pasa a ser el nivel 2. ¿Y cuántos electrones se encuentran en ese nivel? 2 aquí en S y 6 en P, 8. Entonces, por eso, este pasa a tener primero configuración electrónica de neón, a ser isoeléctrico con el neón cuando le pasa eso, porque ha perdido estos 2, y llega a tener 8 electrones en su última capa. Más adelante vamos a ver que de esa forma se estabiliza, porque llega a tener configuración electrónica de gas noble, llega a tener 8 electrones en su última capa. Pero es isoeléctrico con el neón. ¿Sí? Por ejemplo, sodio 11. Vamos con el sodio 11. A ver. A esto. ¿Qué estaré yo apachando? Bueno. Vámonos ahora con el sodio 11. Ajá. Sodio 11. Va. Cambiémosle de color a esto para ponerle. Va. Entonces, la configuración electrónica del sodio es 1S, bueno, me dio este color, pero bueno, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Esa es la configuración electrónica del sodio. Va. Perfecto, perfecto. Pero si yo ahora les pusiera sodio más 1, ¿cuál es la configuración electrónica de sodio más 1? Es cierto que los protones siguen siendo 11, pero aquí me dice que ha perdido un electrón. Ah, y si nos damos cuenta, ¿sí? Y si nos damos cuenta, es este que está aquí, ¿ve? Es este que está aquí. Ajá. Es este que está aquí. Entonces, la configuración electrónica que le queda al sodio es 1S2, 2S2, 2P6. Ah, entonces nos podemos dar cuenta que es isoeléctrico con el neón. Tiene la misma configuración del neón cuando pasa a ser un catión, porque ha perdido. Y así se estabiliza porque llega a tener configuración electrónica de gas noble, llega a tener en su última capa 8 electrones. Pero cuando ha perdido, cuando es catión, ¿verdad? Ahora, veamos uno que sea, vamos a ver, voy a borrar este. Entonces, si sería un signo menos, sería un anión. Exacto, voy a poner, por ejemplo, el cloro, el típico ejemplo, el cloro, ¿verdad? Va. No sé por qué me da solamente de color rojo ustedes, pero bueno. El cloro, que es el elemento 17, ¿verdad? Si ustedes lo van a ver a la tabla periódica, es el elemento 17. Si construimos la configuración electrónica de el cloro, es 1S2, 2S2,
2p6, siguiendo con todo este camino, ¿verdad? 3s2, ahí ya llevamos 12, pero como este tiene 17, entonces sería 3p5, así sería. Esa sería la configuración electrónica del cloro. Va, perfecto. Pero imaginemos que ellos en lugar de este les hubiese puesto, en lugar de este les hubiera puesto cloro -1. Eso significa que está ganando un electrón. Ah, entonces la configuración electrónica de ese cloro sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p ya no sería 3p5 porque está ganando 1, sino que sería 3p6. Y entonces si se dan cuenta, es la misma configuración electrónica que tiene el argón, ¿verdad? La misma configuración electrónica que tiene el argón. Llega a ser isoeléctrico con el argón. Vean esto. Isoeléctrico con el argón de esta forma, no de esta, ¿verdad? De esta forma. Pero también de esa forma, cuando ya adquieren y son isoeléctricos con los gases nobles, los de la 8, la ventaja con eso es que vean esto. Su última capa, a ver, su última capa es esta, es la 3, pero ¿cuántos electrones tienen esa capa? 8. Entonces con eso se relaciona con que cuando adquieren configuración electrónica de gases nobles, ¿verdad? Cuando adquieren configuraciones de gases nobles, vamos a ver que adquieren la estabilidad eléctrica, ¿verdad? Claro, Ingeniera, se convirtió una en anión, pregunta. pero adquiere la configuración electrónica de gas noble. Se estabiliza. Y más adelante vamos a ver que eso les brinda la oportunidad de unirse y formar moléculas. Pero hasta aquí quisiera yo que ustedes comprendieran, ¿verdad? Me están comprendiendo esto. Y en la hoja de trabajo venía ejercicios de estos, ¿verdad? Quiénes son isoeléctricos y cómo construir configuraciones electrónicas. ¿Sí? Solo una pregunta, ingeniera. Ajá. Entonces, la configuración electrónica hace la estabilidad de una molécula. ¿O estoy entendiendo mal? Si más adelante nos vamos a dar cuenta que el fin de que los átomos ganen o pierdan electrones es para llegar a conseguir configuraciones electrónicas de gases nobles y estabilizarse. Pero eso lo vamos a ver en la otra unidad. Hasta aquí yo lo que quisiera es que ustedes comprendieran que los átomos de los elementos tienen un número específico de electrones, ¿verdad? Según su número atómico. El mismo número de protones, el mismo número de electrones. Cuando son eléctricamente neutros, entonces el mismo número de protones, igual número de electrones. Sus configuraciones electrónicas son estos. Cuando ya se convierten en iones, ganan o pierden electrones. En este caso, este cloro adquirió a la hora de de ganar un electrón, adquirió configuración electrónica de argón. ¿Sí? Es isoeléctrico con el argón. Más adelante vamos a ver por qué lo hacen. Yo ya me adelanté un poquito a decirles que es con la finalidad de formar moléculas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hasta acá yo necesito que ustedes comprendan que, por ejemplo, este cloro -1 es isoeléctrico con el argón, ¿verdad? Y que pasó a tener configuración electrónica de argón, isoeléctrico con el argón. No es que este se haya convertido en argón, no, para nada. Porque los átomos de este cloro -1 siguen teniendo 17 protones. Lo que cambió es que ganó un electrón. Los átomos ganaron un electrón y al ganar un electrón adquieren configuración electrónica idéntica a la del argón. Eso es lo que sucedió aquí, ¿verdad? Y eso sucede. O sea, podemos nosotros venir y hacer las configuraciones electrónicas de los átomos representándolos eléctricamente neutros, pero también podemos representarlos ganando y perdiendo electrones, como estos de aquí, ganando y perdiendo electrones. ¿Sí? Y vamos a ver que la finalidad de esto en la otra unidad es
adquirir configuraciones electrónicas de gases nobles, porque de esa forma vamos a ver que consiguen la estabilidad eléctrica. Hasta ahí quiero quedarme aquí porque entonces lo demás ya se los voy a empezar a explicar en la siguiente unidad, ya cuando hablemos de cómo se forman las moléculas, de los enlaces químicos, ¿verdad? Pero hasta aquí me voy a quedar en esta unidad. Pregunto, ¿todos comprenden cómo ir haciendo una configuración electrónica? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ah, va, perfecto. ¿Tuvieron algún problema con construir configuraciones electrónicas con el método de Above? No. Yo ahorita, entre un ratito, ya les voy a... Vamos a borrar todo esto ustedes. ¿Por dónde se borrará? Pero bueno, lo voy a borrar así. Una pregunta, ¿también se puede sacar, si es isoeléctrico, sacando los protones y electrones como nos enseñaron, ¿verdad? Va, protones, el átomo jamás va a ganar ni perder protones. Los protones siempre va a ser igual al número atómico del elemento, ¿verdad? Protones no puede ni ganar ni perder un átomo de un elemento. Lo que puede ganar y perder son electrones, ¿verdad? Los electrones, cuando se pierden, los átomos adquieren cargas positivas y se convierten en cationes. Cuando ganan electrones, adquieren cargas negativas, también dependiendo cuánto pierdan, esas son las cargas que adquieren y se convierten en aniones. Por eso en conjunto, catión y anión se les llama iones, ¿verdad? Se les llama iones. Ingeniera, pero esto se puede realizar sin la necesidad de realizar la configuración electrónica, ¿verdad? ¿Cómo así? Es que yo me vi un video y lo saqué sin la Ajá. necesidad de sacar la configuración electrónica. Solo restando electrones más protones y ya lo tenemos, en vez de hacer todo esto. Ah, bueno, sí, sí. Lo que pasa es que sí es importante que tú mires esto, ¿verdad? Ajá. Porque al final la configuración electrónica te está diciendo la posición de los electrones en un átomo. Y es que lo que pasa es que el nivel de valencia, que es el último nivel de un átomo, que en este caso para el argón es el nivel 3 y ahí hay 8, por eso él se encuentra en la columna 8A, ¿sí? Esto, con estos electrones, en la otra unidad, es con que se van a combinar con otros electrones para formar moléculas. Por eso me interesa que reconozcan el nivel de valencia y los electrones de valencia de los átomos. En este momento eso es lo que me interesa, para que cuando yo les explique ya en la unidad número 3, les sea fácil entender. Pero también les sea fácil entender que no son con estos dos electrones, ni con estos, sino que son con los del último nivel, con los que se van a combinar con otros electrones. Claro, no es el caso de los gases nobles porque todos los átomos quieren imitar y quieren llegar a tener configuraciones electrónicas de gases nobles con la finalidad de ser eléctricamente estables. Por eso es que los gases nobles no los van a ver combinados ustedes con nada, porque los demás elementos de las otras columnas quieren ser como ellos, quieren llegar a tener configuraciones como ellos, ¿verdad? Pero ellos no se combinan con nadie porque ellos son gases ideales. O sea, ellos ya son ideales. Los demás sí quieren ser como ellos. Va, pero por ejemplo, la configuración electrónica del potasio, que tiene 19. Si la hacemos con el método de Above, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Esta es la configuración electrónica de un átomo de potasio. Tiene 19 protones en el núcleo, 19 electrones que se encuentran ubicados en la nube electrónica de esta forma, con una alta probabilidad del 95%. Perfecto. El potasio es así, ¿verdad? Pero cuando el potasio ya se va a combinar químicamente, tiende a perder electrones. Va. Pero eso lo vamos a ver en la otra unidad. Bueno,
Pero, por ejemplo, si yo pregunto para el átomo de potasio, ¿cuál es el nivel de valencia de un átomo de potasio? Que ahí tienen ustedes la configuración electrónica. 4. ¿Qué me diría? El 4, el nivel. 4, exactamente, porque es el último nivel. El nivel de valencia es el último nivel. 4, me tendrían que decir. Y si yo les preguntara, ¿cuáles son los electrones de valencia del átomo de potasio? ¿Qué me dirían? 1. 1, porque en ese último nivel hay un electrón, y es el electrón de valencia porque se encuentra en el último nivel, 1. Y ahí es cuando ustedes se pueden dar cuenta que los elementos de las columnas A, su número de electrones de valencia coincide con el número de columna, por eso son elementos representativos. Si ustedes se van a la tabla periódica y ven la columna 1A, vamos, todos viendo la columna 1A en su tabla periódica, se van a dar cuenta que todos los elementos de la columna 1A terminan en S1 y que ese es su electrón de valencia. O sea, todos terminan en que tienen un electrón de valencia. Los de la 2A terminan en S2 porque todos llegan a tener 2 electrones de valencia. Los de la 3, 3 y así nos vamos. Por eso es que son llamados las columnas A elementos representativos, porque el número de columna muchas veces es el número de electrones de valencia que se encuentra en el último nivel de sus átomos, de los átomos de esos elementos. ¿Sí? Ahora, vámonos con la configuración electrónica del cobre. ¿Pueden ustedes elaborar la configuración electrónica del cobre? Sí. ¿Vamos? Creo que alguien quiere entrar por aquí, vamos a ver. ¿Ya terminaron? Ya. Perfecto. Perfecto. Bueno. Miren, aquí hay algo bien importante en el cobre y que pasa con muchos otros elementos, pero por cuestiones de tiempo vamos a ver solo algunos. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes construyen la configuración electrónica del cobre, les queda de esta forma, ¿sí o no? Sí, ingeniera.
¿Sí? ¿Les quedó a todos de esta forma? Sí, ingeniero. No, ingeniera, a mí me quedó diferente. ¿Por qué te quedó diferente? En la tabla está diferente. Pero yo te dije que lo hicieras por el principio de Abao. Ah, de igual. Ah, entonces sí quedaría así. Claro, No, entonces es sí. que a eso iba. Si ustedes vienen y lo hacen por el principio de Abao, por la tablita de Abao, les va a quedar de esta forma. ¿Sí? Les va a quedar de esta forma, pero vean que en la tabla periódica efectivamente está diferente. En la tabla periódica está, o sea, en la tabla periódica está de esta forma. Esta última parte, ¿verdad? Está ya ordenada inclusive. Vamos a ver. Ya ordenada sería 1S2. Ah, inclusive, si ustedes se dan cuenta, en algunos pueden usar, por ejemplo, a ver, esta parte de aquí, ustedes se dan cuenta, esta parte de aquí, uy, ¿qué configuración electrónica es esta? Que son 10 más 6, 18. ¿Quién tiene esta configuración electrónica? Aquí lo tenemos. Argón. Entonces también se puede representar la configuración electrónica así. Argón, se escribe así. Y entonces ya quedaría, según la configuración electrónica que tiene la tabla periódica, es 4, no, pero está ordenado inclusive. 3D10, 4S1. Si ustedes lo hacen por la tablita de Abao, les queda así. Pero realmente es así. ¿Por qué razón? Porque se recuerdan que en el principio de exclusión de Pauli hablábamos que un elemento es más estable cuando tiene un número, mayor número de electrones con spin paralelo tiene. ¿Sí? O sea, se ha llegado a comprobar o a ver que las configuraciones electrónicas de los elementos son más estables cuando los orbitales están con spin paralelo, con electrones con spin paralelo, o están llenos. Entonces, es más estable, por cuestiones de estabilidad, es más estable tener todo el orbital, el subnivel D lleno y tener uno semilleno, a tener este subnivel que tiene 5 orbitales, prácticamente con un orbital semilleno. O sea, es más estable esto, que esto. Entonces, por cuestiones de estabilidad, y esto se ha demostrado por estudios espectrales y magnéticos, que la configuración electrónica del cobre es esta que ustedes ven aquí y no esta. A lo que quiero llegar con todo esto es que por la tablita de Abao no hay problema de construir las configuraciones electrónicas de los primeros 20 elementos de la tabla periódica. Ningún problema. Les va a salir, ningún problema para los 20 primeros. Pero después de los 20 nos vamos a dar cuenta que hay algunos, no todos, el cobre es uno de ellos, algunos elementos que cuando uno construye la configuración electrónica por el método de Abao, nos quedaría así, y realmente esto se ha demostrado por medio de estudios espectrales y magnéticos, que la configuración electrónica del cobre es así. Entonces, la explicación que le dan los científicos ante esto, de que no es así, sino que es así, es debido a que se cumple con la regla de máxima multiplicidad de Hum, y de esta forma los orbitales están expuestos, dando mayor estabilidad al átomo que de esta forma. ¿Sí? Entonces hay algunos elementos que no se pueden hacer directamente por la tablita de Abao, sino que hay que considerar la estabilidad. Hay que considerar la regla de máxima multiplicidad de Hum. Por eso es que todos los elementos de la tabla periódica con sus configuraciones electrónicas, ahí están bien escritos en la tabla periódica, porque ya se consideró esto. Y que muchas veces puede ser que no les dé la configuración electrónica según Abao,
porque hay que considerar la estabilidad eléctrica cumpliendo con la regla de máxima multiplicidad de Ohm, ¿sí? Entonces, eso habría que considerar. El cobre es uno de ellos, ¿verdad? Lo mismo la plata y el oro, que están en la misma columna, si ustedes se dan cuenta en la tabla periódica. Ajá. Entonces se prefiere tener un D10 lleno que un S. Exactamente. Y es más estable tener el 3D lleno a tener 3D 9. Y por eso es que la configuración electrónica del cobre es así. Lo mismo sucede para el cromo. En el cromo, si ustedes se van al cromo, el cromo tiene 3D5, 4S1. El cromo es el elemento 24. Entonces, cualquiera diría, si lo hacemos por la tablita de abajo, lo que pasa es que estos dos son muy semejantes en energía. Si hacemos la configuración electrónica del cromo, que es el elemento 24, ¿sí? Entonces está la configuración electrónica del argón y el cromo, como es 24, quedaría, según la tablita de Aufbau, quedaría 4S2, ¿sí? 3D4, así quedaría. Pero por cuestiones de estabilidad, por cuestiones de que es más estable tener en el subnivel D, que tiene 5 orbitales, todos los orbitales semillenos con spin paralelo, ¿sí? Es más estable eso. Entonces, la verdadera configuración electrónica del cromo, y ustedes lo pueden verificar en su tabla periódica, inclusive hacerlo por medio de la tablita de Aufbau y luego hacerlo ver cómo está en la tabla periódica y se van a dar cuenta que es 3, ya ordenándolo, es 3D 5, 4S1. Esa es la configuración electrónica del cromo. No es esta de aquí arriba, sino que es esta de aquí abajo. Entonces el cromo también es un ejemplo de eso, ¿verdad? El cromo, ¿verdad? El cobre son los que cambian. Hay algunos otros, ¿verdad? Pero nosotros ahorita vamos a ver estos. Sí. Esta es la configuración electrónica del estaño, ¿verdad? Ahí la tenemos. Ahí está. Ingeniera, disculpe una pregunta. Dime. O sea, para el parcial, ¿cuál de las dos formas quiere usted que hagamos? ¿Como está en la tabla periódica o como nos sale con la tablita? Fíjese que en el examen yo les puedo poner, les puedo pedir con la tablita de abajo, pero para el caso del cobre y del cromo, que yo ya se los expliqué, ¿verdad? Ustedes ya tendrían que ponerle ahí sí que este detalle, ¿verdad? O sea, yo les tengo que dar todos los casos para que ustedes lo sepan. O sea, yo les tengo que dar todos los casos. Yo voy a tocar por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Solo voy a tocar cromo, voy a tocar cobre. Ahorita quiero irme a los lantánidos y actínidos, nada más a comentarles cómo están los lantánidos y los actínidos, pero solo los elementos que yo estoy explicando podría yo colocar en el examen, ¿verdad? Solo esos. Pero, como les digo, también está el molibdeno, ¿verdad? Que es de la misma familia del cobre. Ajá. Hay otros elementos como, por ejemplo, la plata
¿verdad? Y el oro, que están en la misma columna del cobre, que tienen estos, y hay otros también, que vamos a ver si los tengo por acá. Y es que, fíjense que todo esto es porque, bueno, es por cuestiones de estabilidad, ¿verdad? Pero les quiero contar que por cuestiones de estabilidad, porque los subniveles llenos y semillenos contribuyen a la estabilidad de los átomos en estos casos donde no se sigue la regla, el orden de Aufbau, ¿verdad? Que son estos que nosotros estamos hablando ahorita. Algo bien importante que también ustedes deben saber, y si ustedes se dan cuenta, todos viendo en la tabla periódica el elemento 21, el escandio. ¿Todos están viendo el escandio ya? Sí. Si ustedes se dan cuenta, el escandio tiene, vamos a ver, el escandio ¿están viendo la presentación que tengo ahí? ¿Sí? Sí, sí, se mira bien. Ahora, el escandio es el elemento 21. La configuración electrónica del escandio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿verdad? Después, según el principio de mínima energía, sería 4s2 y 3d1, si no estoy mal, vamos a ver. Aquí llevamos 10, 18, 20, 21. Esa es la configuración electrónica del escandio, ¿sí? Nosotros sabemos que por cuestiones de que estos dos, 4S y 3D, son muy similares en energía, se colocan así, pero 4S es un poquito más bajo que 3D. Pero si nos damos cuenta, 4 es un nivel de energía más externo en el átomo de escandio que el 3D. Entonces, esa es una de las razones por las cuales a los elementos de las columnas B se les llama elementos de transición, porque ellos ya empezaron a llenar niveles externos cuando no han terminado de llenar niveles internos de energía. Entonces, por eso es que se les llama elementos de transición, porque se dice que exhiben una estructura interna, puesto que el último electrón se agrega en el nivel 3, que le sigue al nivel 4, que es el más externo, ¿verdad? A eso se les llama elementos de transición. Y si se dan cuenta, es el caso de todos los elementos de los B, que están llenando el subnivel D, ahí en la tabla periódica, ¿sí? ¿Observan eso? Sí. ¿Sí? ¿Todos están ¿Cómo con su fue lo que tabla dijo? periódica? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahí? Y entonces lo que contribuye a la estabilidad es que estén llenos y semillenos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el cromo, que su configuración electrónica debería ser, según Aufbau, 3D4, 4S2, realmente es 3D5, 4S1. ¿Por qué? Porque tener todos los orbitales de D, los 5 orbitales de D, semillenos es más estable que tener uno vacío, ¿verdad? Es más estable que tener uno vacío. Y prácticamente todos, hasta incluso el S estaría semilleno con spin paralelo. Esto le brinda mayor estabilidad que esto. Entonces, por esa razón es que cuando una configuración electrónica del cromo le sale así, pero entonces ustedes ya saben que es así, por cuestiones de estabilidad. Por eso es que se los estoy dando como una excepción, digamos, porque al final no se puede hacer con la regla con la tablita de Aufbau,
sino que hay que saber esto para poder hacer bien la configuración electrónica, ¿verdad? Lo mismo pasa con el molibdeno, como les decía, ¿va? El mismo caso, el mismo caso. Y el gadolinio, que es el 64, si nos vamos al elemento 64, la configuración electrónica para el gadolinio sería esta que ustedes ven aquí abajo, ¿sí? Sería esta, y realmente es esta que ustedes ven aquí abajo. Uh-huh. Entonces el gadolinio también es también vamos a decir que es una excepción, porque si ustedes se dan cuenta, en F es donde este electrón es el que pasa a D. Vean esto, miren esto. Y la configuración electrónica del gadolinio, por eso es que el gadolinio también es otra excepción que no se puede hacer del todo con Aufbau, porque con Aufbau sale así, pero realmente es esta. Y esto está demostrado, o sea, todas las configuraciones electrónicas que ustedes ven en la tabla periódica están demostradas por medio de estudios espectrales y estudios magnéticos, ¿verdad? Entonces, el gadolinio resulta también ser una excepción. El cobre, lo que les decía, ¿verdad? Según Aufbau, saldría así, pero realmente es así. Y la explicación que le dan los científicos ante esto es que es más estable tener todo el subnivel D lleno a tener el 3D, o sea, a tener uno semilleno. Eso es más estable. Aunque este electrón prácticamente como que migrara para acá, ¿verdad? Porque realmente la configuración electrónica del cobre es esta, y no esta que es la que sale con Aufbau. Y el mismo caso pasa para la plata y el oro. El paladio es otro ejemplo, ¿verdad? Solo que el paladio es el único elemento donde tiene involucrados 2 electrones, ¿verdad? Con respecto a la configuración que sale con Aufbau y la experimental. Porque la hecha con Aufbau sería esta, que termina en 4D8, 5S2, ya ordenándolos, por supuesto. Y la experimental realmente es 4D10, que tiene todo el subnivel de lleno y no tiene nada en ese, ¿verdad? Es otra excepción a Aufbau que también debemos saber para poder hacerlo correctamente como está en la tabla periódica. Por último, solo quiero tocar los lantánidos y los actínidos, que son los elementos que van después del elemento 57, por eso es que son llamados lantánidos o tierras raras, y después del elemento 89, que es el actinio, ¿verdad? ¿Sí? Estos son los lantánidos y los actínidos. Los que están en su tabla periódica de forma que el símbolo no está en negro, sino que está solamente con líneas, digámoslo así, esos son elementos sintéticos, ¿verdad? En el caso de los lantánidos, el elemento sintético es el prometio, o promecio, perdón, ¿verdad? Bueno, pero esa es información que ustedes pueden ver en la tabla periódica. A lo que vamos es que los lantánidos, después del elemento 57, los electrones se van agregando en F. A pesar de que el lantano, que es el elemento 57, ¿sí? El elemento 57, el último electrón debería haberse tenido o debería tenerse en 6S, ¿sí? En 6S se va agregando en F. ¿Podrían todos hacer la configuración electrónica del lantano? ¿El elemento 57? Con la tablita de, ¿cómo es el nombre? Háganla con Aufbau, porque creo que aquí ya estoy hablando cuestiones que no están entendiendo si no la hacen, ¿verdad? Sí. Quiero ver qué hora es, 9:40. Me quedan 10 minutos, bueno. Ustedes me quedan 10 minutos. Bueno, ¿saben qué?
lo voy a dejar detenido aquí porque solo les quería mostrar rápidamente, les quería mostrar la hoja de trabajo, ¿se recuerdan? Eso sí es importante. Si quieren, le van tomando capturas a la hoja de trabajo, la voy mostrando rápidamente. Seguimos el día lunes con esto, pero de tarea les queda que también tienen que hacer la configuración electrónica del lantano, y háganse del lantano y del actinio de una vez, por favor. O sea, háganse del 57, 58 y 89 y 90, esos 4, para el fin de semana. Va. Entonces miren pues, rápidamente porque me quedan unos minutos, y yo les quería mostrar la hoja de trabajo el día de hoy, porque creo que es eso importante, porque tenemos examen el día lunes, tenemos examen. Y yo quiero que no hayan dudas con respecto a la hoja de trabajo. Aquí está la hoja de trabajo resuelta. Miren, rápidamente. Yo creo que ustedes perfectamente pues pueden pasar a moles y a moléculas cuando las conversiones implican, o los ejercicios implican pasar a moléculas, partículas, átomos, iones, ¿verdad? Cuando implica todo esto, es porque necesitamos usar lo que es el número de Avogadro, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que un mol de la sustancia es igual al número de Avogadro en moléculas, átomos, partículas, iones, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra conversión a moléculas, ¿verdad? Lo primero que yo hice para resolver este problema es, pues, tomando en cuenta el peso atómico o el peso molecular del hidrógeno, del agua y del ácido sulfúrico, pues saqué el peso molecular, 2 para el hidrógeno, 18 para el agua y 98 para el ácido sulfúrico. Para pasar de moles a gramos es bien sencillo porque porque nosotros sabemos que el peso molecular es igual a un mol de la sustancia. Y por ejemplo, para el hidrógeno, 753 gramos de hidrógeno, nosotros sabemos, pasarlo a moles de hidrógeno, sabemos que 2.0158 gramos de hidrógeno equivalen a un mol y así lo pasamos. Lo mismo hacemos para el agua, pero solo que para el agua un mol es 18, y lo mismo hacemos para el ácido sulfúrico, sabiendo que para el ácido sulfúrico es 98. Entonces las respuestas van siendo 373.55 mol de hidrógeno, 41.80 mol de agua y para ácido sulfúrico va siendo 7.68 mol de ácido sulfúrico. Ahora, luego que ya teníamos en moles, lo que hacíamos para cada uno de estos, porque nos pedían las moléculas, es que usábamos, ya lo teníamos en moles, y nosotros sabemos que un mol de la sustancia, por ejemplo, de ácido sulfúrico, es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, y de esta forma, moles se van con moles y me quedan moléculas, y obtengo las moléculas para ácido sulfúrico que hay en 7.68, que es equivalente a 753 gramos de ácido sulfúrico. Lo mismo hice para el hidrógeno. Si ustedes se pueden dar cuenta, lo mismo para el hidrógeno, me dio 2.25 por 10 a la 26 moléculas de hidrógeno, y lo mismo para las moléculas de agua, ¿verdad? Que las moléculas de agua, un mol de agua es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, entonces mol se van con mol y me quedan moléculas, y me dio 2.52 por 10 a la 25 moléculas de agua, ¿verdad? Yo creo que con esto nadie tuvo problema, o alguien tuvo problema con este ejercicio. Me voy al siguiente, porque me quedan unos minutos. ¿Cuántos gramos de nitrógeno hay en 951 moles de nitrato de amonio? Bueno, el peso molecular del nitrato de amonio era lo primero que había que sacar. Cuando se saca el peso molecular del nitrato de amonio, podríamos detectar que de nitrógeno, como tenía 2 moles o 2 átomos de nitrógeno, y cada nitrógeno pesa 14.0067 por 2, quiere decir que de esos 80, 28 son nitrógeno. Entonces estaba sencillo porque nos estaban preguntando 951 moles de nitrato de amonio. Lo primero que hice es pasarlo de moles a gramos,
Y sabiendo que esa cantidad de gramos, que son 80.043 gramos de nitrato de amonio, equivalen a tener o tienen 28.134 gramos de nitrógeno, obtengo los gramos de nitrógeno para esos 951 moles de nitrato de amonio, ¿verdad? Y me da 2.66 por 10 a la 4 gramos de nitrógeno. Pueden entonces ustedes ir anotando las respuestas para que ustedes vayan comparando a ver si lo hicieron bien. En el caso de los gramos de la partícula de potasio, cuando es partículas, vuelvo a repetir, partículas, iones, cationes, utilizamos número de Avogadro y eso fue lo que hice. Como me estaban preguntando para una partícula de potasio, yo sé que 6.022 por 10 a la 23 partículas de potasio equivalen a un mol de potasio. Y un mol de potasio en gramos es 39.983 gramos de potasio. Entonces, mol se van con mol, partícula se va con partícula y me quedan gramos de potasio y la respuesta ahí va a ser, o la respuesta es, por supuesto, una partícula, una cantidad muy, muy pequeña, tiene mucha lógica y ustedes tienen que ir viendo la lógica de las respuestas. 6.49 por 10 a la 23 gramos de potasio. Y así ustedes elaboraban los primeros 3 ejercicios de la tabla periódica. Por favor, si va viendo algo que no van comprendiendo, me van diciendo. En el caso de la número 4, que el porcentaje de nitrógeno y calcio en 56 moles de nitrato de calcio, bueno, era importante, por supuesto, tener el peso molecular de nitrato de calcio. Bueno, lo sacábamos. Y sabíamos que del peso molecular del nitrato de calcio, que son 164.088, 14 por 2, o sea, 28 son nitrógeno, y como solo un calcio hay en el nitrato de calcio, 40.078 son de calcio. Vale. Pero como a mí al final lo que me piden es el porcentaje de nitrógeno y calcio en esos 56, lo primero que hice es pasar de moles hasta gramos. Claro, se puede hacer de diferentes formas ustedes. Yo lo hice de esta forma. Sabiendo que un mol de nitrato de calcio equivale a 64 gramos y que 64 gramos, 28 son nitrógenos, saqué los gramos de nitrógeno para esos 56 moles de nitrato de calcio. Lo mismo hice pero para sacar aquí arriba lo hice, aquí ven, para sacar los gramos de calcio. Pasé de moles a gramos sabiendo que un mol de nitrato de calcio equivalen a 64 y que de esos 64, 40.078 gramos es calcio. Entonces saqué los gramos de calcio y los gramos de nitrógeno. Y lo que hice fue que pasé de moles a gramos para saber en total cuánto tenía para sacar los porcentajes. Al tener el total de gramos de nitrato de calcio, yo ya sabía que el 100% yo tenía 9.188.928 gramos. Pero yo sabía que de esos 1.568 eran nitrógeno, entonces saqué que el nitrógeno al final lo tengo ahí en un 17.07%. Lo mismo hice para calcio, de los 9.188, que es el 100%, saqué cuánto eran los 2.244 de calcio y me dio el 24.42% de calcio. Entonces ahí es donde saqué el porcentaje de calcio y nitrógeno para los 56 moles de nitrato de calcio. Esta estaba bien fácil, la número 5, el porcentaje de nitrógeno en el amonio. Saqué el peso molecular del amonio, ¿verdad? Del amoníaco. Y como ese es mi 100%, yo quería saber de nitrógeno cuánto era. Saqué que para el amoníaco es de los 17, 14 son nitrógeno. Eso representa el 82.24% de nitrógeno, ¿verdad? Y esta estaba bien sencilla. ¿Cuántos moles, en la número 6, cuántos moles hay en 4.569 gramos de urea? ¿Y qué porcentaje de nitrógeno es ese? Pues lo primero que hice fue pasar de gramos a moles por el peso molecular. Aparte, cuando saqué el peso molecular me di cuenta que la urea contiene 2 nitrógenos. Eso significa que 2 por 14.0067 es igual a 28.0134 gramos. Entonces, ya al obtener esto, los 4.569 gramos de urea lo pasé a moles y obtuve los moles de urea. Ya teniéndolo acá en moles, que era parte de lo que me preguntaba, ¿verdad? ¿Cuántos moles? Aquí lo respondí.
Entonces me fui a sacar los porcentajes de nitrógeno en la urea, ¿verdad? Que era lo que me estaban preguntando. Entonces, lo que hice fue, bueno, si de urea tengo 4,000, y yo sé que de esos 4,000, porque fue lo que hice aquí, de esos 4,000, yo sé que de esos 4,000 de urea, yo sé que de los 60, que es el peso molecular de la urea, 28 son nitrógeno, saqué la cantidad que era nitrógeno. Entonces lo hice aquí en porcentaje. Si el 100% tengo 4,569 gramos, que es mi 100%, lo que corresponde a nitrógeno, que son 2,131 gramos, ¿a qué porcentaje de nitrógeno corresponde eso? A 46,64% de nitrógeno. ¿No? Y ahí era como lograba hacer este ejercicio sencillo. Aquí lo único que me pedían en el número 5 era la composición porcentual del ácido fosfórico, ¿verdad? Saqué el peso molecular del ácido fosfórico y determiné que de oxígeno tengo 64 por cada 97, de hidrógeno tengo 3 y de fósforo tengo 30. Entonces lo que hice esencialmente es que como el 100% tengo 97, si el 3% es hidrógeno, saqué el porcentaje de hidrógeno. Si el 97 es 64 es oxígeno, saqué el porcentaje. Y si el 97 es mi 100% y 30 es fósforo, saqué el porcentaje de fósforo, ¿verdad? Entonces obtuve 3,08% de hidrógeno, 65,31% de oxígeno y 31,61% de fósforo, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Todo bien hasta aquí? Ingeniero. Sí, ingeniera. Sí, ¿verdad? Bueno, si quieren, les voy a ir contando en esta, que tenía 2 incógnitas. Lo único que hice fue coloqué todos los valores que ya tenía y como tenía las incógnitas de A y de B, lo que hice es que llegué a determinar qué era A, y como yo sé que al 100% tengo el porcentaje A más el porcentaje de B más el porcentaje de C, que ese sí me lo dan, que es 3,09, despejé A. Y cuando despejé A, lo vine y lo sustituí aquí con la finalidad de que al final en la ecuación solo me quedara una incógnita y yo me dedicara a buscar esa incógnita. Y eso fue lo que hice. Al buscar esa incógnita me dio que el porcentaje de B es 4,74 y el porcentaje de A es 92,17, ¿verdad? Y esas eran las respuestas para... ¿Puede hacer eso un poco más pequeño para poder tomar de captura? Por favor. Sí. ¿Ahí? Sí, y es el ejercicio de arriba, ese que estaba presentado. Sí, ese. No, ese, el 8. Por favor. Ahí está. ¿Es así? Sí, gracias. Va, entonces, Puede esa era todavía no le he para... tomado captura. Ah, no la has tomado, No, está bien. gracias. Ingeniera, disculpe una pregunta. Ajá. Si los Ya, porcentajes me gracias. quedaron distintos, pero a la hora de comprobar, o sea, sí me dio la masa promedio, ¿está bien? ¿Está mal? Porque tengo porcentajes distintos. Te recomiendo que lo revises, porque vieras que yo también me maté anoche con eso. Revísalo. Yo te recomiendo que Le lo cambiaron revises. unos decimales. Sí, cambian los decimales, fíjense ustedes cuando no se usan. Cambian. Ajá. Yo te recomiendo que lo revises. Eso es, ahí va a estar la clave. Ajá. El 9 era sencillísimo, de lo más sencillísimo, ¿verdad? Ustedes decía vario 138, solo buscaban vario, que era el 56, y ya sabían cuántos protones, 56 protones, 56 electrones, y la resta de 138 menos 56, 82 neutrones, ¿verdad? Sencillo. La número 10, eh, que era sacar la fórmula empírica de molecular, a mí me dio la fórmula empírica CH3O, y la fórmula molecular C8H24 oxígeno 8. ¿Le salió eso? Ingeniera, pero ahí en la No. fórmula no multiplicó por 2.
El ¿En 1 dónde tenía lo que ir multipliqué por multiplicado 2? por 2 también. El Digamos, 1, como hay puso 1 por 2 y puso igual a 1. exacto, ahí sería 2, sería sea 2 Ah, H3 o 2. tengo error, va ustedes. Aquí Sí. tengo error. Qué bárbara. Es cierto. A la gran, y miren esto. Es 2, 3 y 2. Con razón, esto me dio así. Sí. Esta la voy a revisar. Es 3, es 2, 3 y 2. Sí, ¿Sí? pero ¿Les la dio otra eso? fórmula no tiene buena. Sí, ingeniero. ¿Cómo? Sí, es eso. Sí, les dio 2, 3 y 2. Sí, sí. Perfecto. Ajá. Sí, está bien. ¿Y la fórmula empírica y la fórmula molecular? C8, C8, H12 o 8. Ya. Sí, yo la tengo malo porque arrastré este error aquí. Entonces, por favor, este está malo. Toda la razón. Este está malo. Es C2, H3, oxígeno 2. Y aquí C12, vamos a ver. C2, H3, oxígeno 2. ¿Y la fórmula molecular les dio? ¿Cuánto les dio? C8, H12 o 8. C8, H12, oxígeno 8. Sí, sí. A ver. Por favor, tómenlo en cuenta porque yo lo que tengo aquí está mal desde que 2 por 1, 1. Dios santo, ¿verdad? Sí estaba dormida, disculpen eso. Ajá, excelente. ¿Cómo Está fue que mal. le di esa fórmula, ingeniera? Yo eso ya no lo entendía. ¿No es 8H12 o 4 Es o que le 8? sacan el peso a este y el peso de este lo dividen, o sea, 236 que te da el problema, dividido el peso de este, te da el número aquí. ¿Qué número les dio a los que lo hicieron? ¿Y si les salió esto? 4. 4. Entonces multiplicas todo por 4. Por eso 3 por 4, 12. 4 por 2, 8. Y 4 por 2, 8. Por eso es que te da esto. Un 4 te Ya, sale aquí. ingeniera, gracias. ¿Sí? Lo que pasa es que yo aquí lo tengo malo, ¿verdad? Ay, desde que hice esto, ustedes, qué barbaridad. Esta cosa me da, mejor lo cambio. Va. Miren ustedes, ya son las 17 y yo tengo que prepararme para la actividad que va a haber ¿cómo se llama? En más tardecito, pero pónganle, la número 11 era de poner simplemente el número de protones y electrones según el número atómico. Y a 28 le quitamos 13, nos quedaban 15 y ese era el número de neutrones y así lo hacíamos para los demás. Para la número 12 sacábamos el número máximo de electrones con la fórmula 2n a la 2, ¿verdad? La número 13 y la número 14, se recuerdan ustedes que la hicimos ya en la clase que lo mencioné en la anterior clase, ¿verdad? ¿Cómo se hacía? La primera no se podía hacer, las segundas, la segunda, tercera y cuarta sí se podían hacer. Luego la 15, que era la configuración electrónica del cloro, sacamos los números cuánticos para el electrón número 8, ¿verdad? Luego en la número 16 había que encontrar los errores y en la A era el 2, en la B era 1 medio, en la C era 1 medio y en la D era 4. Luego para la número 17, todos los isoeléctricos los puse de este lado, que era azufre, argón, potasio, cloro, calcio. Y los otros isoeléctricos son neón, oxígeno, flúor, aluminio y sodio. Solo los que no tenían isoeléctricos era bromo y litio, ¿verdad? Que eran los que no tenían isoeléctricos. Entonces, estos son isoeléctricos entre ellos y estos son isoeléctricos entre ellos, ¿verdad? Las configuraciones electrónicas para el sodio, potasio, cloro, cobre, hoy que ya sabemos cómo la del cobre, magnesio, azufre, ¿verdad? Que ustedes pues creo que no tienen dificultad con esto.
la configuración electrónica para, para el hierro. Aquí es importante ver que los electrones no apareados, ¿verdad? Son 4, porque son los D, son 4 de D, ¿verdad? Los electrones desapareados o no apareados. Y los apareados, ¿verdad? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Serían 13 apareados y 4 no apareados. ¿Les dio eso? Sí. Excelente. Y este que solo era ordenar de menor a mayor energía de ionización, ¿verdad? De menor a mayor electronegatividad, de mayor a menor radio atómico y afinidad electrónica, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno. Seguimos el día lunes. Cualquier duda me escriben al chat. También recuérdense que ahí está Edgar. Yo me imagino que de repente van a practicar un poquito con Edgar, ¿verdad? Sí. Y si no hay ninguna duda, pues lo dejamos aquí. Seguimos el lunes y en la tarde, a las 4 de la tarde, nuestro examen, ¿verdad ustedes? Ingeniera, ¿por qué? Gracias, ingeniera. Feliz día. 4S2. Buen día. Dime. ¿Por qué le quedó al revés la hoja de trabajo en la 19? Le quedó 4S2 afuera en vez de 3D6. ¿En esta? Ah, ¿por qué queda al revés? Porque no lo ordené. Ok. Vale. Ajá. Ordenándolo te queda aquí y está acá, ¿verdad? Correcto. Ah, no, perdón. Porque lo ordené es la cuestión. O que lo ordenó en forma de, como la tabla periódica. Exactamente, porque está como en la tabla periódica, pero al final, esto lo tengo que ir ordenando. 1, después los 2, después los 3. Este va aquí, mira. Este va aquí y este va acá. Haz que este lo repetí, ¿ve? Pero Sí. este va acá. Es que este lo volví a poner. Ese es el problema, por eso está raro. Por eso está raro y por eso no sale como 12 este, ¿va? 12 y 4 sin aparear. Sí. Pero aquí solo es ir contando cuáles están juntos y cuáles no, ¿verdad? ¿Y cómo se cuentan los apareados? Son los Que está yendo pareja, al ¿no? orbital. Sí, exacto. Que los que son pareja. Estos son pareja, estos son pareja. Entonces que si Aquí hay hay dos, 3 hay parejas. uno. Entonces, Ajá. 1, 2, más 3 de aquí serían 5, 6 con este. Más otras 3 de aquí serían 9, más esta 10. Serían 10, más esta 11. Serían 11 apareados y 4 no apareados. Así sería la respuesta Es que aquí. yo escribí 22 electrones apareados. Perdón. Hay como 1 por 1. Como aquí pide electrones, sí sería 22. Porque están apareados, pero es por electrones. Sí. Sí. Y en la 15, ¿por qué le quedó positivo en el electrón número 8 del cloro? ¿Por qué me quedó positivo este? Sí, los dos, a mí me quedó creo que es el otro es de orientación -1 y en el de spin me quedó -1/2. Me quedó esto porque yo le puse +1/2, porque al final nosotros estamos trabajando con probabilidades, porque realmente saber si el electrón que está en este orbital está girando a favor o en contra de las manecillas del reloj, no sabemos cuál de los dos es, ¿verdad? Pero es uno de los dos. Entonces, si tú le pusiste -1/2, es correcto, pero también es correcto si le pusiste +1/2, porque puede ser cualquiera de los dos, pero solamente esos dos, no otro más, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es que yo hice un No sé si me entiendes ese punto, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. Gracias. Ingeniera, yo a ese 15 sí no lo entendí porque dice electrón número 8 del cloro, digamos.
Yo hice la configuración electrónica, el Sí. cloro 18. Fíjate que aquí van los primeros dos, aquí van los segundos dos, aquí van 4. Entonces, el 8 va aquí, mira, es un P. El 8 es un P. Entonces, aquí van 4, 5, 6, 7, 8. El 8 prácticamente es el que tiene el primer orbital lleno. Está en el nivel 2, en el subnivel P, que es el 1, en el orbital más 1. Ajá. Y puede estar girando a favor o en contra de las manecillas del reloj. Esto es lo que podría cambiar, que podrías haber puesto -1/2 y yo puse +1/2, pero al final el octavo electrón de la configuración electrónica del cloro es esta. Porque te queda aquí 2, ¿Por qué el P es 1, el orbital de P puede ser +1, 0 y -1, entonces +1, porque es el primer orbital de los 3P, es +1. Y lo que podría variar es que puede ser el que está girando a favor o en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Pero como es el segundo, yo le puse a favor de las manecillas del reloj. Pero si tú vienes y me dices en contra de las manecillas del reloj, tampoco te lo podría poner malo, pero solo eso podría tener diferente aquí, solo eso. Los otros 3 números cuánticos, sí, así deben ser. ¿Sí? Bueno, gracias, ingeniero. Ingeniera, Bueno. pero ¿cómo detectó la órbita que era 1? En ese caso. ¿Este? Ah, correcto. Porque recuérdate que el subnivel P, que vale 1, los 3 orbitales de P es +1, 0 y -1. Entonces, ese electrón está en +1. Por eso aquí es 1. Ok, gracias. Vale. Bueno, nos Feliz día, vemos. ingeniera. Se cuidan, que tengan buen Sí, día. ingeniera. Feliz Nos día. vemos. Buen día. Buenos días, ingeniera. Buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase de hoy. Vamos a ver un par de ejemplos más del tipo de ecuaciones con radicales que estamos desarrollando. Vimos ya esos ejemplos. Vamos el 4 también, que daba como tarea el 3, que era similar. En cuanto al 4, lo planteamos ayer aquí en clase. Yo lo planteo para el procedimiento más largo. También hay un procedimiento más corto. Les sugería también que trataran de resolverlo de la forma que había quedado planteado el ejercicio 3, es decir, trasladando alguno de estos dos radicales al otro lado, con el objetivo de dejar en un solo lado la igualdad la expresión que contenga un radical. Lo comprobamos el 4 y obtuvimos pues la respuesta.
Este es parecido, la diferencia es que acá hay 3 radicales. Entonces aquí pues directamente elevar al cuadrado. Para eliminar pues primero el del lado derecho. Este les queda de tarea el 10. Y ahora vamos a ver ahorita el ejemplo 2. Que cambia un poco la estructura. En cuanto a los índices de raíz, acá tengo 2 índices diferentes. Ese es el que vamos a resolver en un momento. Luego vamos a plantear el 20, el 12, luego el 12 y por último el 20. El 12 que cambia también la estructura, especialmente porque acá hay una fracción y dentro de la fracción el denominador contiene también la incógnita que está dentro de una raíz. Y finalmente el 20. Y con eso terminamos esta parte de ecuaciones con radicales. Vamos a empezar a ver ya aplicaciones de ecuaciones. Dependiendo pues cuánto logremos avanzar con sus compañeros, pues apenas vimos un ejemplo hoy. Y pues vamos a continuar viendo esto la otra semana. Como anuncios, el examen está para el otro viernes, para el viernes 9 de julio. Entonces, en una semana, pues vamos a estar desarrollando el primer examen parcial. Que voy a evaluar todo el tema de ecuaciones.